la inflamación crónica, la proliferación vascular y la fibrosis. En un proceso inflamatorio crónico, se supone que en este proceso crónico ya estamos viendo la luz en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que ya va a haber una solución. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber una solución? Porque si es mucho tiempo el proceso, entonces va a haber una proliferación nueva o una neovascularización. Si hay una nueva vascularización, ayuda a combatir el proceso. Muy bien, si yo tengo esta proliferación vascular porque estoy pensando que el proceso inflamatorio va a revertir pronto o está revirtiendo, entonces si el daño ha sido una úlcera, por ejemplo, entonces, ¿quién viene? La fibrosis sería el resultado final de este proceso inflamatorio. La cura curó esto con la fibrosis. Ya vamos a ver más. Hablamos de la fibrosis la clase pasada. Casi todas las noxas producen lesión celular. Por ejemplo, hacen agentes físicos como las quemaduras por ácido. Deben tomar un ácido. ¿Qué ácido toman para matar? Si no se matan, me llama la atención porque están enamorados y no le dan bola. Es un ácido. Intenta matarse un poco. Yo pienso que aquí alguno también lo ha intentado o lo ha pensado y hacer. No me quiere, porque me dejó, porque tiene otra. A no ser que ponga algo en el público, eso sí te come por la frente de tu hijo. Rápido. Así es. ¿Qué te va a hacer? Te va a provocar un proceso inflamatorio perverso. Perverso. Así como podés tener un proceso inflamatorio fuera, también te quema de daño terrible, terrible. Con sus consecuencias, no te vas a morir, pero vas a tener secuelas de eso. ¿Ya? Pero tenés que pasar primero por un proceso inflamatorio terrible. Agentes químicos también son noxas como sustancias cáusticas, ácidos y alcalinos. Los ácidos que les decía que también te va a provocar. La lavandina quema. Infecciones, infecciones muscular. El término itis denota inflamación. Todo lo que es itis es inflamación. Por ejemplo, endelitis, hepatitis, proctitis, poliomielitis, raquitis, colitis, mastitis, gastroenteritis. ¿Entendieron? Donde ustedes vayan al organismo es que está como un proceso inflamatorio, se llamará artritis, o se llamará, yo qué sé, bronquitis, por ejemplo, o estomatitis. ¿Qué es la estomatitis? Un proceso inflamatorio ¿dónde? En el estómago. ¿Está bien eso? ¿Dónde? ¿En el estómago? Yo soy buenísima para no decir, ay, ¿qué te decía? A mi hija, que son tres, no confundo. Toda mi vida me confundí. Algo le digo mal, pero no, por favor, no los tomen mal. Y voy a cambiar. Eso es terrible.
y hablaba con alguien, pensando que era con él, me apoyo en él y me empiezo a mover ahí encima de él, digamos, poniendo mi triquita. Y cuando lo miro, estaba paisano, porque tenía la misma chamarra que él. Cuando lo miro, el otro estaba por ahí. Bueno, ¿qué es automático? No es directo más jóvenes, es en la Ahora. ¿Vieron ustedes que estamos aprendiendo cosas nuevas? Sí. Caso clínico de estomatitis voy a hacer. Claro, miren, de todo esto puedo sacar caso clínico, si no es por nada que está eso ahí. No es por nada. Porque voy a sacar el caso clínico. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la inflamación? Destruye y remueve el agente nocivo. A la noxa, la quiere destruir. ¿Sí? Limita el tamaño de la lesión, evitando la diseminación del agente nocivo. Les voy a explicar cómo ahorita. Limita los efectos de la noxa y su producto. Y por último, repara y reemplaza el tejido dañado por la noxa. Dice aquí, limita el tamaño de la lesión, evitando la diseminación. ¿Cómo lo hace? Si, por ejemplo, una persona se metió una espina en el dedo, entró la espina, va a provocar un proceso inflamatorio. Inmediatamente entra la espina, ¿vienen quiénes? Los soldados, ¿no ves? ¿Quiénes son los soldados? Los linfocitos. Entonces aquí te está diciendo que una de las funciones es evitar que se disemine este proceso inflamatorio a todo el dedo. Aquí tendría que haber el proceso inflamatorio solo donde entró la espina. Entonces, cuando vienen los soldados, los leucocitos, ¿qué hacen? Empiezan a formar una pared. ¿Entiendes? Forman una pared alrededor de esta lesión. A eso se llama vallado. Vallan la zona, ¿sí? Tratando de que de proteger toda la demás parte del dedo y que no se inflame todo el dedo. ¿Entiendes? Hay personas que no les hace efecto el vallado, como por ejemplo, ¿cuáles? Los diabéticos. Se inflaman casi todo el pie, casi todo el dedo. ¿Sí? No hace efecto el vallado, pero en todas las demás personas es normal que exista este vallado y proteja las diferentes partes del dedo para que no se inflame. Y solamente se inflama un poquito de eso. Sí, vamos a ver eso más adelante. Entonces, esa es una gran función de inflamación. Ahí está. Esto no es una espina, pero es un daño
¿Cuál seguro un acceso al perrito? Quiero escuchar la solución. Ray, decime vos la solución. ¿Cuándo se tuvo un acceso? Acceso drenado, acceso curado, doctores. Acceso Sea lo que sea. Acceso curado. Se saca todo hasta lo último. Al día siguiente empieza. Aquí. Acceso. ¿Sí? Omar. Bien. Entonces, si la lesión, si la inflamación es crónica, ¿qué dijimos que se iba a formar? ¿Cuál es la característica fisiopatológica del proceso inflamatorio crónico? La neoformación de vasos sanguíneos. Se llama angiogénesis también, puede ser. Es lo mismo. Sí. Además, infiltración de mononucleares, fibrosis o cicatrización. Es el dibujito que les mostré anteriormente. Tal cual, sea, se cura y fibrosis. ¿Y por qué dice aquí pérdida de funcionalidad? ¿Qué tipo de fibrosis te puede dar pérdida de funcionalidad? Toda. Si vos te cortás aquí, cierras, perdiste la funcionalidad. Todas forman fibrosis. Absolutamente todas. Si vos mirás, mi mano tengo 1000 cicatrices. ¿Por qué? Porque yo te podía ver de la gallina, podía ver yo sabes que yo era. Pero sigo ayudando, ¿no? Ella no hace. Todas los procesos inflamatorios por lesiones, hacen fibrosis. Pero ¿cuáles son las limitantes con las que hacen pérdida de funcionalidad? Hablamos hace ratito. A ver, don Borri, ¿cómo? ¿Cuáles hacen pérdida de funcionalidad? Y bueno, tenés que saber. ¿Cuál hace pérdida de funcionalidad? Usted el último de allá que está pestañeando, no sé quién le está. Las quemaduras. Pasa su proceso inflamatorio y hace perder la funcionalidad. ¿Cuáles, por ejemplo, las quemaduras en el esófago? ¿Por Quemaduras en qué? el Porque esófago. se cierra el esófago. Hace estenosis del esófago. Y traga lo mismo el paciente, ya no entra lo mismo. Mira, mujer para de mejorar siempre a sangre carne. ¿Entra o no entra el pedazón de carne? No, porque está fibrótico. Eso. Pero sí está dentro, es secundario un proceso inflamatorio. ¿Quiénes hacen fibrosis pulmonar? Sobre todo los pacientes que hacen tuberculosis, los que hacen caverna, ¿no? Tuberculosis de larga data o caverna. Esos hacen fibrosis pulmonar. Y también, ¿qué hacen? Pierden la funcionalidad. ¿Por qué? ¿Quién hace que mueva el pulmón? El tejido ese, ¿no? Suavito. ¿Ah? ¿Qué se llama ese tejido? El tejido es un nombre. ¿Te parece un poco más? ¿Ah? Los alveolos. No, pero los otros son 3 y 2. Ah, decime, hijo. ¿Estás enamorado? ¿Qué pasó en la mano? ¡No! No se vuelva, pues, no, para atrás. ¿No ves? ¿No ves? ¿A usted sigue? Eso se llama. No puede ser que me haya olvidado. No, mi hija, es en contra. Que cuando
aumenta es la proteína C reactiva, ¿sí? Que funciona como una oxina de bacteria, la albúmina y la transferina disminuyen. Bueno, vamos a hablar primero de la proteína C reactiva. Si ustedes en el reporte tienen proteína, ¿cómo se reporta primero la proteína C reactiva? Se dice PCR. No le van a poner todo el nombre completo. Ustedes van a leer en el reporte de laboratorio PCR. ¿Y cómo se reporta? Por cruce. Por cruce. ¿Sí? Entonces, el PCR es así. PCR. Una cruz. Puede haber dos cruces o puede haber tres cruces. ¿Y eso qué significa entonces? Si hay un PCR con dos cruces o con tres cruces, quiere decir que hay un proceso inflamatorio e infeccioso importante. ¿Sí? Entonces, van a leer, escucha, está con PCR positivo. Dos cruces, tres cruces. Si yo veo un PCR tres cruces, ¿qué voy a buscar para constatar mi sospecha? A ver, Chucho, papito, usted dígame, ¿qué voy a buscar en el laboratorio para constatar mi PCR? Para constatar mi sospecha de PCR. Todo esto, chicos, vayan analizándolo todo. Porque es un conjunto para leer el laboratorio de su paciente. ¿Qué va a buscar aquí usted? ¿Quién se piense? La albúmina y la creatinina diana. Ya avanzamos a la albúmina. ¿Qué voy a buscar además? Si estamos hablando del proceso inflamatorio infeccioso, bien. Tenemos, por ejemplo, las manifestaciones sistémicas están en relación a los piojos. Esto ya lo hablamos, que era la clase pasada. Entonces, no hay para qué repetir. Todo lo que es fiebre ya lo hicimos. La fase de la inflamación aguda, entonces, ¿cuáles eran? Daño muscular, vasodilatación y aumento de la permeabilidad, migración de los leucocitos, la quimiotaxis, la fagocitosis y la reparación con un plazo de células dañadas. Entonces, si hay un daño tisular, ¿qué va a haber? Vasoconstricción transitoria para luego decir además una vasodilatación alveolar con un flujo sanguíneo aumentado. Eso es normal, porque si tiene que haber un flujo sanguíneo aumentado para hacerle frente a este proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay vasodilatación alveolar, habrá una exudación de flujo, riboproteína, albúmina, globulina, seguida de fibrina. Habrá una concentración de eritrocitos luego, y migración y pavimentación de leucocitos y diabetes. Luego, la migración puede darse por diabetes, la acción puede ser por fagocitosis y luego habrá una reabsorción de fluido por las redes
del líquido. Entonces, después viene otra fase en la migración leucocitaria que podríamos llamarla la marginación. Los leucocitos van a migrar hacia las paredes. ¿Se acuerdan que les van a formar también, tratan de formar una nueva pared? Que es la protección, que era el vallado, ¿no? Pero también se van a acoplar a las paredes de los vasos para activar la cascada de la inflamación. ¿Sí? Ahora bien, luego viene, después de esta fase, viene la migración leucocitaria por medio de un rodamiento. Se llama rodamiento porque hace una suerte de movimiento para proteger la zona por medio de moléculas de adhesiones. Se van adhiriendo a esta zona, a esta región, para proteger por medio de un rodamiento. Y luego viene la migración leucocitaria, se van adheriendo los leucocitos firmemente al endotelio para proteger la zona. Así. Bueno, luego viene la fase de migración leucocitaria. ¿Qué te dice la fase de migración leucocitaria? Ya tenemos preparado el ambiente con todas las anteriores de las fases, pero tenemos que garantizar que llegue el soldado a la zona. ¿Y cómo va a llegar? Mediante una migración leucocitaria. Una de las características para migrar es la diapéresis o la transmigración. Estos leucocitos van a ir a la zona celular donde se los necesita de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? La diapéresis es así. Este es un vaso sanguíneo, ahí dice venular, y este sería ¿quién? El soldado, ¿no ven? Que se va a acercar a la pared. ¿Se acuerdan que se acercaba de alguna manera? Rodando, acomodándose, acoplándose, y va a llegar a la pared, se acopla a una parte de la pared específica y va a entrar a donde, va a ir a donde está el germen causal, donde hay inflamación e infección. Y este sería el germen causal. Entonces, mediante ese movimiento de diapéresis, llega a la inflamación. Luego viene la quimiotaxis. Los leucocitos son atraídos hacia el lugar tisular. Es otra forma de llegar al lugar, porque tienen que llegar. ¿Pero cómo llegan? ¿Por el torrente sanguíneo? Sí, pero por el torrente sanguíneo viajan. ¿Pero cómo llegan al lugar? Tienen que salir del torrente sanguíneo. ¿Ya vieron? Se adhieren y rodan en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Pero llegan al lugar específico y tienen que aparecerse ahí mismo donde está la lesión. En este caso hablamos de la quimiotaxis. ¿Sí? Estos son los factores quimiotácticos más importantes. ¿Y cómo es la quimiotaxis? Es así. Este es un leuco, ¿no? Y aquí fíjense quiénes son estos, los causantes del proceso inflamatorio infeccioso. Y acá, ¿qué es esto? Ahí se activó el proceso inflamatorio infeccioso. Entonces, ¿y esto es rojo? ¿Por qué está rojo? Porque hay inflamación. Rubor, dolor, calor, ¿no ves? Entonces, este leuco va a acercarse o tiene que ir a este lugar mediante la quimiotaxis, que son estos movimientos tipo amiloideos que se arrastran hasta llegar a la lesión. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que esas son las formas de llegar a la lesión. Y ustedes dicen, pero si se va por el torrente sanguíneo, evidentemente, esa es la lógica. Van a viajar por el torrente sanguíneo, pero el torrente sanguíneo ahí, en la pared colindante con la lesión, le va a decir, hasta aquí es el viaje. Hasta aquí es el viaje. Entonces usted, leucocito, agarre y acóplese. Hay una fase de acoplamiento, ¿no? Acóplese a esta pared y empiece a rodar para llegar hasta donde es específicamente la lesión. Y una de cómo llego
lisosoma. ¿Y qué hace el lisosoma? Inyecta qué? ¿Qué hace el lisosoma? ¿Cuál es la función del lisosoma? Histología. Digestión celular. Inyecta productos para que se destruyan o lo digieran o lo hidrolizan y lo que sobra lo eliminan por el sistema. Eso es el proceso. ¿Me entienden? Ese es el proceso. Lo importante es que nosotros como individuos comunes decimos los leucocitos viajan por el torrente sanguíneo. Llegan al lugar colindante del proceso inflamatorio. Pero ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? Ya, una y la otra. Acabamos de ver. ¿Qué? Rodan. ¿Cuándo? En el momento que están en la pared del torrente sanguíneo cercano a la lesión. Ahí rodan. Hasta acomodarse. ¿Y de ahí cómo pasa? El mismo diabetes y el otro. Qué montado bonito. Y después de la quimiotaxis, ¿qué pasa? Llego ahí y ¿quiénes actúan? Y tratan de comérselo, de destruirlo, de inyectan enzimas digestivas. ¿No ves? Las enzimas digestivas destruyen, parcializan. Y luego lo que sobra lo expulsan por el sistema. Y luego seguimos. ¿Entendimos hasta ahí? Es lo más fácil. Lo que ustedes se plantean es lo fácil. Vamos a la enmienda. Se va para atrás. Ya, la quimiotaxis es más importante para los macrófagos. De nuevo, le voy a explicar los macrófagos. Estos macrófagos tienen una función importante, que es tratar de destruir alimentos sanos. Entonces, empieza la quimiotaxis, que es tratar de llevar a ese macrófago ¿a dónde? Al lugar donde está el proceso inflamatorio. Ya salió del torrente sanguíneo. Ahora tiene que ir ahí específicamente donde está el proceso. También, sí. Ya salió y tiene que ir a donde está específicamente. También puede llegar, dependiendo, digamos, de cuán lejana está la infección. Puede. Entonces, la quimiotaxis va a hacer que este macrófago se arrastre, tenga movimientos amigoideos hasta llegar al lugar donde está el proceso. ¿Vamos? ¿Qué hora es? Bueno, ya, esto ya no lo vamos a repasar porque ya lo sabemos. Terminamos esto es todo lo que hablamos, estos son resúmenes de todo lo que hablamos. Eso no está todavía, pero se los voy a poner para que lo repasen. Solo tienen que repasar. Ahora, esto es lo difícil, que también lo tienen, pero no se les voy a complicar, porque es muy difícil de entender. Ya en la cascada de la inflamación, el proceso muy complicado. ¿Sí? Ahora bien, un poquito más acá.